Qué bueno que han estado disponibles para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que están aquí. Pudieron haber estado en otro lado, quizá en un parque, quizá visitando a algún familiar, pero tomaron la decisión de estar aquí para escuchar palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero invitarlos a que compartan conmigo este mensaje que va para cada uno de nosotros. Jesús en su ministerio siempre acostumbró a hablar a la multitud en parábolas. ¿Por qué en parábolas? Porque la gente en ese tiempo se familiarizaba con las cosas, con lo que vivía, y entonces Jesús, en medio de todas las cosas, Él les mostraba las parábolas para que ellos pudiesen entender mejor. Entonces en esta mañana vamos a estudiar una parábola para que tú y yo también podamos comprender, podamos entender. Quizá a través de esta parábola alguna persona se identifica y sabe de lo que voy a hablar, de lo que Jesús habló en ese tiempo, aquella multitud, aquella gente en ese tiempo. Durante 3 años y medio Jesús predicó en parábolas. Y siempre comentó, y siempre dijo, arrepiéntete, haz cambios en tu vida. Siempre hizo llamados. O sea, para que hoy en día, a través de la Biblia, pudiésemos entender que Jesús quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, que nosotros hagamos un cambio para que podamos vivir mejor, vivir diferentes. Entonces, ¿cuál es la parábola que en esta mañana vamos a estudiar? El trigo y la cizaña. Esta parábola que la encontramos en el capítulo 13 del libro de Mateo, versículos del 24 en adelante. Esta parábola Jesús les empezó a decir a aquella gente. Dice el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo. Dice otra parábola, porque siempre les hablaba en parábolas. Una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué es lo que pasó? Había un hombre que sembró buena semilla. Pero mientras dormían los que sembraban la semilla, vino el enemigo y sembró cizaña y se fue. Entonces ahí ya tenemos un problema. Versículo 25. Mientras dormían, sembró el enemigo cizaña. El versículo 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ya los hombres se habían dado cuenta porque creció la hierba, ya estaba grande y dice, hay cizaña. Y tú sembraste solamente buena semilla, ¿de dónde salió la cizaña? Dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? El padre de familia les dice, el versículo 29, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también juntamente con el trigo. Déjenla crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y átenlas en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Y esa es la parábola. Aparentemente, ¿qué podemos aprender acerca de esta parábola? Porque el versículo 31 ya está hablando de otra parábola. El versículo 33 está hablando de otra parábola. Y el versículo 34 sigue hablando Jesús otra parábola. Siempre les hablaba en parábola.
Es una parábola, es una ilustración, algo que les dice para que ellos puedan entender. Entonces, en este caso, contó esta parábola del trigo y la cizaña para que la gente pudiese identificarse. Yo no sé si quizá estoy hablando a alguien que pueda identificarse, sabe acerca de la semilla en el campo, acerca de lo que se siembra, de lo que se prepara la tierra, quizá estás identificándote. Es la razón por la cual Jesús habla en parábolas para que podamos entender. Creo que cada uno de nosotros entendemos de lo que Jesús estuvo hablando aquí. Pero ¿cómo yo puedo saber? ¿Quiénes son los segadores? ¿Quién es el padre que salió a sembrar? ¿Qué es el trigo y la cizaña? ¿Realmente está hablando de semillas? ¿Realmente está hablando de alguna planta? ¿De algo que se siembra y da fruto? ¿O qué es lo que significa esto? Entonces, como Jesús sabía que la gente no entendía, aunque les siguió hablando en parábolas, porque de ahí les habla sobre la parábola de la mostaza, les habla de la parábola de la levadura, también les habla también de lo que Jesús hace acerca de las parábolas, la explicación. Entonces, más adelante, ahí mismo en la Biblia, porque siempre digo esto, nosotros tenemos toda la información en la palabra de Dios. Solamente quiere que nosotros tomemos el tiempo para que podamos estudiarla. Porque aquí tenemos todo. Algo que no puedes entender, algo que te quedó confuso y no entendiste, ve a la palabra de Dios y ahí Dios te va a dar la respuesta. Porque ahí entonces, más adelante, ahí mismo en el versículo 13 de Mateo, el versículo 36, Jesús explica la parábola. Entonces, despedida la gente, dice el versículo 36, Jesús se entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña en el campo, del trigo en el campo. O sea, ellos se quedaron perplejos, se quedaron confundidos acerca de esa información que Jesús les había dado con esta parábola. ¿Qué había sobre lo que Jesús les estaba diciendo? Entonces Jesús, al despedir la gente se fue, se entró en la casa y entonces los discípulos vinieron y le dijeron, enséñanos, explícanos, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Entonces Jesús, escucha bien la respuesta que Jesús da. Versículo 38. Aquí Jesús da la explicación de cada cosa de la parábola, para que entonces los discípulos entiendan y se den cuenta. Dice que Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? En la parábola Jesús le dijo, había un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y ahora Jesús le está dando el significado, la explicación. El hombre que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Jesús es el que siembra la buena semilla. Versículo 38. El campo es el mundo. Así que la buena semilla es Jesús y el mundo es el campo. La buena semilla son los hijos del reino. Aquí quiero que pongamos bien atención. Es algo que yo he estudiado esta parábola, pero ahora Dios me enseña algo importante. Y esto quiero que también todos nosotros lo sepamos. Y si ves este video, que también lo conozcas. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla, los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quién es? La cizaña, dice aquí, son los hijos del malo. Entonces, cuando yo vi esta parte, ¿quién es el malo? Adelante lo vamos a ver. El malo, pues, es el diablo. Así que quiere decir entonces que la cizaña son hijos del malo, hijos del diablo. Entonces yo veo esto y digo, el diablo tiene hijos.
Pareciera que no, pero ahí nos damos cuenta, y esto es que lo pongamos bien atención. Yo voy a hablar un poco sobre esto, qué es lo que pasa con esto, porque Dios, qué es lo que nos quiere decir a través de esto. Las cizañas son hijos del malo, y no lo está diciendo Mateo, no lo está diciendo Juan, no lo está diciendo Pablo. ¿Quién lo está diciendo? Jesús, porque Él está hablando a sus discípulos, Él les está explicando la parábola del trigo y la cizaña. Entonces Jesús está diciendo que la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Así que cuando Dios sembró en el terreno la buena semilla, el diablo vino y metió cizaña. Así porque el enemigo que la sembró es el diablo. La siega significa que es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así que el fin del siglo, el fin del tiempo, el fin del mundo, cuando todo esto se termine, entonces es que van los ángeles a cosechar. Cuando venga ese momento muy importante. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Esto es importante. Miren lo que dice este versículo. Los ángeles, Dios mandará a sus ángeles a recoger a todos los que están en su reino y los que hacen iniquidad, los que sirven de tropiezo. O sea, ¿quiénes son esta gente? Nos damos cuenta a través de la Biblia, lo que Jesús está diciendo es que en el reino de Dios está todo revuelto. O sea, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. En el pueblo de Dios hay de todo. O sea, eso es lo que significa el trigo y la cizaña. ¿Te das cuenta? Por eso dice que el padre de la familia le dijo a los segadores, no la arranquen, déjenla crecer los dos juntos. Y al final es que entonces yo voy a decir que lo aten en manojos y la vamos a quemar y el trigo va a mi granero. Entonces quiere decir que el mundo está con trigo y cizaña. O sea, hay buenos y hay malos. Pero voy a seguir leyendo. Dice el versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de los cielos. Y el que tiene oído para oír, oiga. Y ahí termina la información que Jesús da a sus discípulos. Los discípulos escuchan este informe y entonces comprenden realmente que el trigo y la cizaña deben crecer juntos. Es la razón por la cual hoy en el mundo hay gente que critica, hay gente que habla, hay gente que maltrata, hay gente que sirve de tropiezo y hay gente que busca de Dios. Hay gente que es buena persona, hay gente que está concentrada en las cosas de Dios, hay gente que ha escuchado la voz de Dios, ha escuchado ese llamado que Dios está haciendo. Espero en esta mañana, Dios sigue haciendo llamados a través del tiempo. Y estamos viviendo, siempre lo digo, los tiempos difíciles. Ya el tiempo de la siega viene. El trigo está listo. Ya la cosecha está madura. Ya pronto habrá cosecha. Pronto Jesús dirá a sus ángeles, recojan el trigo y la cizaña, átenla en manojos. O sea, en ese tiempo, por eso es importante comprender que la palabra de Dios nos está haciendo una invitación para que en esta mañana
todos los que escuchamos, quizá tú que estás escuchando esta información, ¿qué vas a hacer? Los discípulos estaban escuchando esta información. ¿Qué iban a hacer los discípulos? Ellos estaban con Jesús, decidieron estar con Jesús, tomaron la decisión de andar siempre con Jesús. Tuvieron con Él hasta que Jesús ascendió al cielo. Yo no sé hoy, si tú escuchas este mensaje y tomas la decisión de andar con Jesús, buscar a Jesús, acércate a Jesús, toma esa decisión de hacer cambios en tu vida. Tú vas a ser diferente desde en el momento que decidas aceptar a Jesús en tu corazón. Porque de no ser así, entonces la Biblia dice, Jesús lo dijo, que va a ser atada en manojos y quemada en el fuego. ¿Cuándo? En el tiempo de la cosecha. Y el tiempo de la cosecha pronto llegará. Estamos ya en el fin del siglo, como lo dice la Biblia, en el fin del tiempo. Pronto Jesús mandará a sus ángeles para recoger. El apóstol Pablo en Tesalonicenses habla acerca de que dice que seremos arrebatados y los ángeles recogerán a cada uno para estar con Jesús en el aire y así estaremos con el Señor. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces, en esta parábola Jesús nos enseña que nosotros tenemos que hacer cambios. ¿Por qué? Porque el enemigo ha salido a meter cizaña. El enemigo de Dios metió la cizaña para que en el mundo creciera junto. O sea, porque Jesús hizo a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, no había maldad, no había pecado, pero ¿qué hizo el enemigo? Entró la cizaña desde ahí y desde entonces ha venido creciendo junto el trigo y la cizaña. Pero llegará el momento de la siega, llegará el momento de la cosecha y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué grupo serás? ¿Del trigo? ¿Del que irán al granero? ¿De que cuando se recoja el trigo irás ahí tú? ¿O cuando se aten manojos la cizaña irás también allí? ¿De cuál grupo vas a pertenecer? Eso lo decides tú. En esta mañana toma la decisión. Yo te invito a que tomes un momento de reflexión y busques de Dios. Los tiempos son peligrosos. Hoy en día la gente critica, la gente habla, la gente malmira. No te preocupe eso. Busca de Dios. Que te critiquen. Al final de la cosecha vas a ser recogido para ir al granero de Cristo Jesús, al reino de los cielos, porque el padre de familia sembró buena semilla. Ojalá esa semilla seas tú, que germine y dé fruto, y al final del tiempo, en el fin del siglo, tú puedas pertenecer a ese Dios que hoy en día te está haciendo ese llamado para que puedas pertenecer a Él. Él hizo el llamado ahí a los discípulos. Y Él dijo algo muy importante ahí en el último versículo, la última parte. O sea, Él dijo que después de eso, unos irán al fuego, serán quemados, y otros, los justos, irán a la gloria. Los justos resplandecerán como el sol. ¿Tú quieres brillar hoy día? ¿Tú quieres resplandecer como el sol? La decisión la tomas tú. Yo te invito a que estudies la Biblia y ahí Dios te va a dar el mensaje, Dios te va a dar la respuesta, Dios te va a dar la esperanza. Yo no sé por qué cosas estás pasando, pero hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedas decidir y aceptar a Jesús. Puedas decirle a Jesús, aquí estoy, mi vida ha sido una basura, pero hoy decido hacer ese cambio. Hoy decido que mi vida pueda ser diferente. Y entonces Jesús tendrá la certeza de tomar en sus manos a esa persona y guardarla para el día de la cosecha. Y para que tú puedas crecer y mientras este tiempo termina, tú puedas seguir brillando como el sol, porque así lo dice el versículo 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y la última frase del versículo dice, el que tiene oído para oír, oiga. O sea, el mensaje es ahora.
El día de salvación es ahora, el día de decisión es ahora. Tú puedes decidir hoy si quieres, porque el que quiera oír, el que lo quiera escuchar, que lo escuche, el que no lo quiera escuchar, pues que siga su camino. Al final Dios va a hacer esta diferencia. Quizá la próxima semana estaremos hablando sobre una información sobre qué pasará con estos grupos, porque en el tiempo final solo 2 grupos estarán presentes. Hoy en día hay muchos grupos reuniéndose, pero al final del tiempo, en el final de la cosecha, 2 grupos habrá. La próxima semana quizá quiero invitarte a que vengas conmigo y participemos de esta información que Jesús a través de la Biblia dejó escrita a través de sus discípulos, el Espíritu Santo, que fue la gente que reveló a toda esta gente para que lo que se escribió en ese tiempo hoy en día lo pudiésemos conocer. Y estamos conociendo de que pronto Cristo tendrá esta cosecha. Pronto llegarán los segadores, que son los ángeles, descenderán con la orden de Dios a recoger el trigo para llevarlo al granero de Dios y atar en manojos la cizaña para que sea quemada. ¿De qué lado tú vas a estar? Tú decides hoy en día. Mi invitación es que acudas a Dios, atiendas a ese llamado. Él te está llamando hoy para que tú puedas cambiar, tú puedas ser diferente y puedas pertenecer al reino de los cielos, que pronto llegará ese día. Quiero invitarte a que ores conmigo y vamos a decirle a Dios que cambie nuestra vida, que transforme nuestro corazón y que nos ayude para que podamos aceptar ese llamado que Él nos hace hoy. ¿Oramos? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo. En esta mañana, Señor, nos reunimos un grupo de tus hijos y queremos pertenecer a tu reino. Queremos ser trigo en aquel día. No queremos pertenecer, Señor, como hijos del malo. El enemigo ha sembrado una cizaña, Señor, en tu terreno. Pero en esta hora, Señor, al escuchar tu voz a través de tu palabra, queremos pedirte que transformes nuestra vida, que cambies nuestro corazón y nos ayudes para que podamos aceptar ese llamado que nos haces. Queremos escuchar tu voz siempre y pertenecer a ese grupo, Señor, de cuando tú vengas podamos ser recogidos por tus santos ángeles para ir a tu granero. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Bendice cada persona, Señor, que pueda ver este video. Aquella persona que lo ve, bendícela grandemente, Señor, y dale un cambio en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones para todos. Feliz día.